6 de la mañana, 58 minutos. La Comisión Calificadora de Selección de los miembros de la nueva Corte Constitucional anunció el pasado viernes los nombres de quienes integrarán el organismo. A través de la cuenta de Twitter, los comisionados informaron que entregaron la resolución al Consejo de Participación Transitorio. La lista la integran Hernán Salgado, Teresa Núquez, Agustín Grijalva, Ramiro Ávila, Alí Lozada, Daniela Salazar, Enrique Herrería, Carmen Corral y Carla Andrade. La comisión, que no dio paso a la impugnación en contra del postulante Enrique Herrería, envió también al Consejo Transitorio una lista de 8 elegibles. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Nuestro invitado Rafael Ollarte, miembro precisamente de la Comisión Calificadora de Selección y Designación de los miembros de la Corte Constitucional. Buen día. ¿Ha concluido para usted el trabajo de la comisión o hay temas pendientes? Buenos días, don Eduardo. Qué placer estar con usted, con toda la audiencia del Telediario. Bueno, nos faltan solamente unos pasos de carácter formal. Se ha remitido la lista de miembros de titulares de la Corte Constitucional y del listado de elegibles al Consejo Transitorio para que valide, según el mandato, esos listados. Cuando el Consejo valide esos listados, nos devolverá para que emitamos ya el informe final y la resolución de nombramiento, para que el Consejo pueda, a su vez, enviar los listados a la Asamblea Nacional para la posesión de los miembros de la Corte. ¿Han quedado absueltas las dudas? ¿Ha concluido el proceso sobre las impugnaciones? Sí, claro. Sí. Todo está saldado. ¿Quién presidirá la Corte Constitucional? ¿Qué dice la ley? Bueno, según la Constitución y la ley, le corresponde al Pleno de la Corte Constitucional elegir a su presidente por un periodo de 3 años. Es decir, los miembros de la Corte tienen un periodo de 9 años, renovación parcial cada 3, y cada 3 años se designa el presidente de la Corte. Por mayoría simple. Por mayoría absoluta, 5 votos de 9. 13.000 causas represadas, es lo que afirman los datos en términos muy gruesos, diría yo. Pero la pregunta dentro de estos 13.000 es cuáles, en su opinión, son las prioridades. Lo primero que tiene que tener presente es que para el justiciable su caso siempre será el más importante. Y por lo tanto existe una regla general. La regla es, en virtud del principio de igualdad, el orden cronológico. Es decir, si usted ha llegado primero, tiene que ser atendido primero. Ahora, cierto es que hay excepciones a la regla, pero excepciones que son muy claras. Es decir, uno, la situación del justiciable. ¿Qué tal si la persona tiene 95 años? Si usted la pone en la cola, pues tal vez no llegue, ¿no?, a obtener el resultado. O los casos de connotación especial. Es decir, temas que son realmente importantes para todo el colectivo. ¿Cómo cuáles? A ver, usted puede tener la inconstitucionalidad de una ley, ¿ya?, y usted entiende que si aplica esa ley, por más de que declare la inconstitucionalidad y quiera retrotraer las consecuencias de la violación constitucional, como actualmente lo permite la ley de garantías, pues tal vez esa no sea una solución. Es decir, usted tiene muchas variantes para tomar la decisión de rompimiento de orden cronológico. ¿Será la Corte Constitucional el ámbito que podrá analizar la constitucionalidad de lo actuado en el caso de algunas demandas por el Consejo de Participación Ciudadana y Participación Social Transitoria? Nosotros tenemos en Ecuador una Corte Constitucional que tiene mucho poder según la Constitución. Entonces prácticamente no queda nada fuera del control de constitucionalidad. Y por lo tanto los actos de los órganos del poder público pueden ser sometidos a la revisión de la Corte Constitucional. Salvo que usted diga que se trate de un acto administrativo de carácter particular que no podría ser justiciable, pero usted también tendría la acción por incumplimiento. Es decir, es muy difícil que algo quede fuera del ámbito de revisión de la Corte Constitucional. Pero yo se lo consulto porque sin duda existen y se escucha que habrá demandas. Habrá demandas sobre lo actuado por el propio organismo que le da origen a esta Corte. La pregunta sí, pero es... Eso es lo correcto, pues, o sea, no... A ver, cuando usted tiene una Corte Constitucional, los miembros de la Corte Constitucional se desligan del nombramiento y por lo tanto tienen que actuar según la Constitución y punto. Es decir, su único deber es la guarda de la Constitución. El único interés que se tiene que proteger es el interés de la nación, reflejado a través del texto constitucional. No hay otra cuestión aquí. Y por lo tanto, esa es la misión de los miembros de la Corte.
Eso no tiene que causar ningún problema, ninguna cuestión extraña de que la Corte pueda conocer la inconstitucionalidad o acciones por incumplimiento, acciones extraordinarias o lo que sea, en contra de la actuación de determinados órganos del poder público o incluso de particulares. Ahora, ¿qué ocurre si al aceptar algunas demandas en esta materia también pone en duda la naturaleza de su propio origen? Bueno, una cosa es que alguien demande la inconstitucionalidad y otra cosa es que realmente sea inconstitucional. Pues, yo no creo que el origen del nombramiento sea inconstitucional. Entonces será también muy difícil hacer una declaración de ese carácter. Ahora habrá que ver quién puede revisar, porque usted sabe que nadie es juez de sus propios actos, pero también nadie es juez de actos que les interesan. Eso tal vez sería una problemática. Le quiero consultar, como estudioso del derecho constitucional ecuatoriano, ¿cuál para usted debe ser la diferencia o las diferencias sustanciales y de fondo entre esta Corte Constitucional y la anterior o las anteriores? ¿Cuáles, en su opinión, son los temas de fondo que marcarían la distancia? Bueno, primero, obrar de un modo totalmente diverso a lo que se actuó en el pasado. Primero, no privilegiar a nadie y no perjudicar a nadie por el hecho de circunstancias de carácter ideológico o por otras razones. Primero. Segundo, resolver en orden cronológico. Tercero, salvo los casos de excepción que ya hemos comentado. Tercero, olvidar la desidia. Es posible que una Corte Constitucional te saque menos de 300 casos al año. Ese tipo de cosas tienen que comenzar a solventarse. ¿Cuál debería ser el promedio admisible en el trabajo de una Corte Constitucional? Mire, usted entiende que, yo recuerdo antiguamente en el Tribunal Constitucional, y recuerde que hay dos miembros de la actual Corte, recién nominada, que estuvieron en el Tribunal Constitucional. Y la regla era al menos el caso diario, por magistrado, al menos, puede ser más, pero por lo menos eso, porque tiene que igualarse. Ahora, eso dependerá de cuál es tu cuerpo asesor, qué pasa con el funcionariado. O sea, también dependes de eso. Si el juez pretende cargarse solo las cosas, pues bueno, el juez tiene que saber mandar, tiene que saber designar, tiene que hacer muchas cosas. Es decir, la labor no es sencilla, pero hay que hacerla, y hay que hacerla desde el primer día. Pero por lo visto deberían superar ese promedio si quieren ponerse al día. Hay que despachar causas represadas. Mire, otros tribunales constitucionales también tuvieron, pues, al momento de integrarse, muchas causas represadas. Tome el ejemplo de la Corte que se integró, del tribunal que se integró en el año 99. A la larga se puso al día. Costó, no fue de un día para otro, pasaron los años y finalmente se puso al día. Eso se puede hacer, no hay imposible en esta materia. Se requiere ciertamente de voluntad. El sesgo ideológico fue uno de los temas de crítica de la anterior Corte Constitucional. ¿Qué decir del actual? Yo no le diría que el sesgo ideológico era la cuestión. La cuestión es que no eres competente, independiente e imparcial. No eres competente porque no tienes idea de lo que estás haciendo. No eres independiente porque recibes instrucciones. No eres imparcial porque le estás viendo la cara al justiciable para resolver. Basta con tener una corte competente, es decir, con gente que conozca. Los exámenes fueron rigurosos. Los cuestionamientos fueron rigurosos para asegurar precisamente la competencia de los magistrados. Tienen que ser independientes, no tienen que estar recibiendo instrucciones de nada, pues. El magistrado responde y la Corte responde ante la Constitución y la nación y punto. Y hay que ser imparcial. Tenemos que ver quién nos está demandando para ver si le hacemos o no el favor. La justicia no es favor de nada. Hay que resolver conforme a derecho y punto. ¿Usted cree que se ha evaluado adecuadamente lo actuado por la anterior Corte? No hay nada perfecto. No hay nada perfecto. Ahora, si usted me dice la anterior Corte, eso hizo una evaluación, el Consejo de Participación Ciudadana y ciertamente las Cortes anteriores quedaron debiendo. Y eso es público y notorio. ¿Dónde puedes guardar demandas 5, 6, 7 años? Pues, solamente porque no te gusta el contenido de la demanda, porque no te atreves a resolver el tema o a privilegiar algunos. Casos que te ingresan y en 2 meses salen y otros en 11 años todavía están ahí. No, pues. ¿Y qué ocurrirá con aquella evaluación? ¿Aquello tiene consecuencias? No, por supuesto que tiene consecuencias. Para eso hay Contraloría, pues. Si eso hay que remitir a la Contraloría. ¿Acaso es que un miembro de la Corte Constitucional no recibe pues sueldo del erario público? ¿Acaso es que los órganos del poder público están para hacer lo que a mí me parece bien o mal, según mi gusto y color? No, no, no. Hay que responder también y eso tendrá que ser analizado. Tendrá que ser analizado y establecer las responsabilidades. Sí, le pregunto, ¿qué dice la norma? Porque escudarse en la discrecionalidad del juez, del magistrado y en sus consideraciones de conciencia es un terreno muy sinuoso
Y digamos, no existe un criterio. A ver, perdón. Eso no es así. Una cosa es la sana crítica, es decir, la forma como yo valoro los hechos del caso y cómo aplico la norma y la interpreto en el caso concreto. Otra cosa es dejar casos votados, pues. Otra cosa es cometer irregularidades. Otra cosa es creer que esto es mi hacienda, pues. Hay una distancia enorme. Y claro, si usted permite que eso ocurra en el pasado, es un ejemplo para el futuro. Bueno, sí se ha podido hacer. Entonces, si otro ha podido hacerlo, yo también. Y corregido y aumentado. No. O sea, hay que comenzar poniendo el ejemplo en casa. En casa. Y la justicia constitucional es algo demasiado importante como para dejarlo en esas circunstancias. O sea, que estaría pendiente un examen de Contraloría sobre lo actual. Por lo menos. Porque aquí hay otras cosas que la Corte tendrá que decidir. ¿Cómo es posible que la Constitución señale que los miembros de la Corte responden por sus actuaciones y tú dictes fallos indicando que no eres responsable por los fallos que dictes, otorgándote a ti mismo inmunidad? Tú te proteges a ti mismo, dictando fallos de conveniencia. Eso, si usted ¿A qué caso específico se refiere? Hubo 2 casos en los cuales la Corte, aprovechando la ocasión, uno dijo que la Corte, los miembros de la Corte no cometemos prevaricato. Bueno, jueces privilegiados. Entonces yo puedo decir que yo no cometo prevaricato aunque falle contra norma expresa por temor o favor o por beneficio o perjuicio de un justiciable. Yo mismo estoy diciendo que no. Es decir, dictó su inocencia previamente. Vea que ¿Pero qué valor jurídico tiene en eso? su momento a la Asamblea unas observaciones al proyecto de ley orgánica de garantías pidiendo que se les otorgue inmunidad contra el artículo 434 de la Constitución. ¿Quién? La propia Corte, pues. Eso, vea. ¿Qué efecto legal tiene lo resuelto? No, por supuesto que es lo primero que se tiene que declarar inconstitucional. Es decir, yo no puedo decirme a mí mismo que soy irresponsable. Es decir, la propia Corte tiene que analizar la constitucionalidad de lo actuado. Revisar lo que dijo la anterior, porque eso sí lo puede hacer. Cierto es que usted tiene que respetar los precedentes, pero eso no es un respeto mecánico, pues. Si lo que he dicho en precedentes es inadecuado, tiene que revisarse. Tiene que revisarse y eso es dar buen ejemplo y buena cara, pues, a la nación. Porque mire, los tribunales, las cortes no se legitiman por el mecanismo de designación. Hoy día hemos utilizado el mismo mecanismo de designación del pasado, pero de una forma distinta, pues. Ahora, ¿cómo se legitiman cortes y tribunales? A través de sus fallos. Así se legitiman. ¿Ya? Así se demuestra que son jueces competentes, independientes e imparciales. Y creo que la ciudadanía tiene un alto nivel de exigencia ahora. Es decir, para muchos, yo diría la gran mayoría, este tema de la Corte es muy importante. Por lo tanto, la responsabilidad también es muy alta. La vara está alta. Eso es lo que espera la ciudadanía de los nuevos miembros. Gracias por estar esta mañana aquí. Rafael Ollarte, lo han escuchado, miembro de la Comisión Calificadora de Selección y Designación de los miembros de la nueva Corte Constitucional. ¿Cuándo estaría esta Corte ratificada por el Consejo? Entiendo que hoy día se reúne el Consejo para validar el resultado. Esta semana podrían posesionarse en la Asamblea Nacional. Es decir, esta misma semana el país contaría ya con una Corte. Esperemos que sí. Gracias, Rafael Ollarte, por venir esta mañana a Primera Impresión. Vamos a hacer breve corte. Cuando regresemos analizaremos el tema de Venezuela. Juan Guaidó y Nicolás Maduro siguen siendo las caras visibles de este choque de corrientes en Venezuela, un conflicto que aún no se resuelve.